¿Sí? Bueno, estamos por comenzar. Le pido a Estela entonces, como hago siempre, que nos diga cómo sigue la agenda de acá a las pocas miércoles y un sábado más que tenemos. Así todos pueden ir anotando cómo vamos a llegar de acá a fin de año. Buenas noches a todos. Damos por comenzado esto. Bueno, el miércoles que viene estamos en la cocina de andamiajes, que bueno, los que ya nos conocen saben que es cuando hablamos todos, pero va a ser una cocina distinta porque va a estar unos minutos Patricia Garrido desde México. eh, Nos va a hacer como una pequeña introducción de un tema que ella va a trabajar el año próximo en andamiajes, porque pensamos seguir. Entonces bueno, como nos quedamos sin tiempo ahora, ya organizamos para el año que viene con ella, y nos va a contar un poco. El título que ella le puso a esto es Pánico decolonial entre los psicoanalistas, con signos de admiración. Así que bueno, veremos el miércoles que viene con Patricia esto, y seguimos con la cocina, y después el sábado 12, que es el que le sigue, Stefan Nadó y... Sí, acá me detengo. Stefan Nadó desde París y Mauro Murasawa desde Japón. Mauro Murasawa es un filósofo y sociólogo. Stefan Nadó y él están escribiendo un libro, así que después de la intervención el miércoles que viene de Patricia, les voy a contar para que estén en tema para ese sábado que escucharemos a Stefan y a Mauro Murasawa. A las 13:30. 13:30 Argentina, y bueno, vayan viendo según el país cómo se van a ir conectando. Va a ser muy interesante porque es la presentación de un libro que ellos vienen escribiendo hace 5 años y continúa el libro que ya está en español de Stefan Nadó sobre fragmentos subjetivos, un viaje por las islas encantadas nischianas. Bueno, quiero hacer rápido para aprovechar el tiempo. Sí, y el miércoles 16 es el último miércoles de este año y después descansamos hasta nuevo aviso del año próximo. Bien, Estela, presentar los invitados. Bueno, hoy tenemos dos invitadas de Costa Rica, dos amigas, Ginette Barrantes y Karen Poe. Ginette es miembro de la École Lacanienne de Psicanalys, practica el psicoanálisis en Costa Rica. Y Karen Poe es investigadora del proyecto Connect Canibian y es profesora de la Universidad de Costa Rica. Así que bueno, les damos la bienvenida a las dos. Muchas gracias por aceptar la invitación y las escuchamos. No sé quién va a hablar primero. Escuchamos, buenas noches. Ginette, yo. Ginette, bueno, va. Buenas tardes todos, todas. Hola. Es un gusto verlas así a la distancia. Lástima que no podemos encontrarnos, pero algún día pronto ya podremos. Quisiera decirles que hoy me voy a ocupar un poco de lo que Alush menciona como la enseñanza del zorro, pero no tanto de lo que Alush propone en su libro La escena lacaniana, Unos locos se sublevan, que ya está traducido por Silvio Mattoni, por dicha, porque nos hubiera costado mucho más si no hubiese una indicación de Alush de cómo traducir apprivoise. Pero me voy a ocupar más sobre el tema de cómo ha sido traducido este término, apprivoise, en El Principito. Como ustedes saben ya, esto es una gran industria cultural y literaria, ¿verdad? Por ejemplo, encontré un libro que es casi un teatrino, encontré otro libro que ya es digital, aparte de las múltiples ediciones que hay en todos los países y traducciones propiamente del libro con las acuarelas del autor que fueron hechas en 1943. Me interesó porque me parecía no tan pertinente cuando el zorro le pregunta al Principito qué es domesticar, y entonces le da una respuesta que es crear vínculos, y simplemente se traduce esta relación de amistad que va a surgir a partir de este vínculo como domesticar. Entonces mi pregunta es si los amigos se domestican y qué querría decir esto, ¿verdad? Esta amistad entre el zorro y el Principito visto desde el lazo desde la amistad. Conversábamos Karen y yo antes de hacer esta exposición con el arquitecto paisajista Guillermo Chávez de aquí de Costa Rica, y le preguntábamos un poco sobre esta imagen del jardín, dado que él se ocupa de eso. Y nos decía que el jardín está siempre amenazado, este jardín tropical. No sé en Argentina, pero en Costa Rica siempre está amenazado por la maleza y sobre todo por la selva virgen que lo rodea y lo devora constantemente. Pese a ello, esta imagen no muy pacífica del jardín, de este jardín de Costa Rica, goza de una gran libertad. Pues cada quien coloca allí una ramita. En esta colorida heterogeneidad coexiste una gran diversidad de plantas,
Cada una tiene su propia historia, porque podría ser algún regalo que se le hizo a alguien la sustrajo con el consentimiento, o casi que es el consentimiento siempre implícito de que podemos tomar plantas del jardín vecino, o también simplemente la trajo de la vereda de la calle. Algo similar, pienso yo, ocurre con el método de lectura sugerido por Jacques Lacan en Los Escritos, donde nos dice que cada lector ponga algo de su parte. Poner algo de lo suyo constituiría un jardín para cada lector no totalizable, y esta expresión, poner algo de su bien, data del siglo 1130, y en el siglo XI pasa a significar poner algo de su bolsillo. Pero no fue sino hasta el siglo XVII cuando toma su sentido actual como una concesión que requiere toda relación de sujetamiento, es decir, colocar algo allí que se separa del sujeto. Entonces, como la amistad con el zorro y el principito requeriría de algo que él le pide que ponga allí, es decir, y que ponga su tiempo, sus rituales, y que lo domestique según la traducción que nosotros leemos. Pero lo que nos parece importante es en la enseñanza de Jacques Lacan, es que se requiere de este oxímoron paradójico, someterse libremente, poner algo de lo suyo, de sí, es decir, conceder y dar un consentimiento para la amistad. Jean Alouche, partiendo del señalamiento de Jean-Claude Milner acerca de que Lacan pretende reconfigurar en Freud un Freud a la manera de un jardín a la francesa, le da un nuevo giro a las variaciones de la enseñanza de Lacan, destacando la frondosidad de un bosque oscuro, hecho más bien de sombras que de luz, nos dice Alouche. En esta selva virgen, acotada, es una acotación de Georges-Henri Melenot, sitúa Alouche algunas flores raras que Lacan logró recoger en esa selva virgen. El Principito, como ustedes saben, fue escrito en 1943 por Saint-Exupéry y hoy forma parte de una industria cultural literaria muy reconocida y exitosa. Quisiera contarles que hace poco leí, y también se salió en Costa Rica, el libro traducido a la lengua indígena Vibrí, y que hay toda una campaña de la Embajada de Francia por darlo también en México en sus lenguas indígenas. Entonces vemos allí que ya cobra una interrogante más, que sería cómo fue traducido a las lenguas indígenas este término, ¿verdad? Mi atención se detiene en lo que Alouche denomina la enseñanza del zorro, cuyo secreto se muestra en la respuesta que éste le da al Principito cuando le invita a jugar porque se siente muy triste, dice el Principito. La respuesta del zorro es contundente. No puedo hacerlo hasta que me hayas domesticado. ¿Qué significa domesticar? La respuesta es compleja y a la vez muy simple. Crear vínculos, crear lazos. Pero si tú me domesticas, entonces, tendremos necesidad uno del otro, le dice el zorro. Desde allí la amistad se ha concebido para los lectores hispanohablantes solamente bajo este término de domesticar, sin que hayamos cuestionado la riqueza de dicho término en la lengua francesa. Domesticar al zorro significa hacerlo único, dedicarle tiempo, y que siga siendo un zorro que come gallinas, es decir, no un humano, lo cual plantea un aspecto filosófico y político de la amistad, en el cual a mí me gustaría detenerme hoy un poquito. Entonces, si bien, como en muchos otros lugares, en la cartografía del viaje por el planeta Tierra del Principito, no aparece nuestro pequeño continente centroamericano, mucho menos Costa Rica, desde luego. El Principito se torna hoy entonces un libro muy relevante para interrogar este rey niño, o Bu, U, La, como lo tradujeron en la versión de nuestro idioma vibrí, o nuestra lengua vibrí, que es para la comunidad vibrí. No sabemos entonces cómo fue traducido este término, que es apprivoise, que en su sentido, o a inicios del siglo XIII, significaba familiarizar a un animal, y que Alouche dice, no se puede domesticar sin antes adiestrar, pero sí habrán animales que se pueden adiestrar sin domesticar, como los pájaros. Esto es una precisión que hace Alouche que me parece importante. No hay domesticación sin adiestramiento, que es lo que le pide el zorro,
que venga todos los días, que haga un ritual, que llegue a ciertas horas, etc. Y lo que sí dice Alush es que sí hay adiestramiento sin domesticación. Hay animales que no son domesticables, pero sí son adiestrables como los pájaros. Entonces, es importante de hacer menos salvaje. Tiene también esta idea de ser menos salvaje. Y en su sentido más humano, hacer a alguien más dulce o más tratable. Es decir, menos arisco o huraño. Esto lleva a Jean Alush a señalar en su texto que no hay adiestramiento sin un sujetamiento o una apropiación previa de la libertad. Recordemos que en ese texto va a ser una equivalencia entre libertad y no relación sexual. Entonces, es importante que esta etimología del término latín lo señala en el latín vulgar aprivatiare, obtenido directamente del privatus, el cual en este mismo siglo se une con vitiare, del cual procede habituar o digamos, hacer más familiar. Es decir, quitarle un poco lo salvaje o lo ajeno. De manera que encontramos un sedimento de significados en el espacio y tiempo con sentidos y empleos muy diversos del término que varían de una cultura a otra, de una civilización a otra y de una época a otra. En su costado más civilizatorio o amable o incluso moralista, como es el caso de Saint-Exupéry, consulté a digamos, a alguien que ha hecho su tesis doctoral en Saint-Exupéry y que ha leído bastante a Saint-Exupéry, y me decía que, pues, que es concebido como uno de los autores, pues, moralistas y humanistas. Entonces también, en este modo, también la palabra tiene esta parte más civilizatoria, amable e incluso moralista, y que este término también incluso podría llegar hasta costados de seducción o de piropos. Estos múltiples sinónimos toman su propio lugar en cada caso y hasta difieren entre ellos mismos. Es muy importante entender que hay un eje vertical donde es dominar, amansar, domar, pero habría este otro costado amable, más horizontal, y que vendría a ser como acercar a alguien, encariñarse con alguien. Estos múltiples sinónimos toman su propio lugar en cada caso y, como les decía, difieren entre ellos mismos. Entonces la pregunta, ¿qué significa domesticar, que le hace el zorro al Principito? A nosotros se nos haría más compleja. Pues hoy sabemos que fue también dicha o escrita por Saint-Exupéry en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en donde el autor se decantaba por la creación de lazos menos destructivos. Alush nos acercará a esta enseñanza por el problema del adiestramiento del falo, que ha pasado desapercibido y donde Apprivoise podría recuperar la fuerza que mediante su traducción como domesticar habría perdido, y una más horizontal como lo es refamiliarizar, que viene del domus a la casa o de la casa, ligada también a la dominación, y adoptar como entrar en una filiación. Así, a la enseñanza de Lacan también podría haber sido refamiliarizada, y su ingreso entonces podría requerir en algunos lugares de una adopción, como ya hemos visto en algunos testimonios. Este parentesco geométrico distingue el verbo de la sumisión a favor de quien domestica, y en el caso de la adopción como un reconocimiento en provecho para el adoptado. Por otra parte, en el eje horizontal ya no es una relación de poder o fuerza, sino más bien de aceptación, consentimiento, vamos a subrayar esta palabra, que implica ceder voluntariamente un poco de la libertad de cada quien. Cosa difícil en el caso del animal, pues el zorro quería jugar con el Principito y pienso que tal vez no ser tanto domesticado. En la respuesta del zorro, ello requiere de tiempo, hábitos, rituales, todo aquello que los hombres han olvidado y le remarca el Principito. Se trata de un reconocimiento mutuo, de un devenir único entre muchos para alguien o para otro. Entonces esta sería una manera dulce de privarse de la libertad, de conceder algo de sí. Esta proximidad excesiva, podríamos llamarle así con Giorgio Agamben en su texto sobre el amigo, con el affaire político que también él plantea con Jean-Luc Nancy, con Derrida, y sobre este tema de la amistad planteada desde una mutualidad que no es ajena a la extrañeza. Es decir, lo que él plantea filosóficamente es que hay una
vertiente de la amistad a la que se le ha quitado esta ajenidad, digamos, que también sigue conservando el adiestramiento, esta extrañeza. Domesticar al zorro parece ser la vía de algunos alumnos de Lacan y que Alush acerca también a la relación transferencial. En ese lazo, tanto el amigo como el analista tienen una cualidad del partner incómodo, que la traducción falocéntrica suprime y dulcifica con una ya familiaridad. Entonces, ¿cómo no suprimir ese estado de extrañeza en esa misma relación familiar? Quizá por eso el pasaje al español del término, cómo domesticar, retoma no solo una política falocéntrica de la amistad, sino también una traducción etnocéntrica, es lo que vamos a proponer. En el elogio de la traducción, Complicar el Universal, Bárbara Kazan propone que no puede haber una traducción si no se parte de la extrañeza entre las lenguas. Subrayo esta palabra, extrañeza. Para esta autora, el objetivo es complicar el universal, entendido como el logos griego, pues la cultura, tanto como la del paisaje como la del alma, no es patrimonio de una civilización ni de una nación. Con Humberto Eco nos propone que el paisaje de las lenguas no es una asimilación, cosa que tiene que ver con los jardines, sino más bien saber obrar con las diferencias. En este punto concuerda con Alush. En este aspecto, coincidiría en que habrían distintos modos de este adiestramiento del falo, según lo propone en sus esclarecimientos Jean Alush. Las lenguas también difieren unas de otras, o más bien se singularizan por sus equívocos, lo que no cesa de no traducirse y que ella va a denominar en su diccionario intraducibles. ¿Sería esta la única rosa entre muchas otras rosas? Antoine Berman, en la traducción y la letra o el albergue de lo lejano, sugiere denominar como etnocéntrica la traducción que no hace efectivo este obrar con las diferencias en el pasaje de las lenguas. Este no fue el caso de Silvio Mattoni, quien en el texto recalca que el autor eligió como pertinente en este caso adiestramiento. Con Walter Benjamin continúa diciéndonos este autor que la obra literaria está hundida en el macizo forestal de la lengua, mientras que la traducción llama desde afuera ese original una y otra vez para devolverle la resonancia en una obra extranjera mediante su propio eco. Esta llamada al original y al origen es la música de este eco y podría ser el caso clínico que Alush nos dice cuando destaca que esta enseñanza del zorro fue quien hace que cese la melancolía del Principito al comprender que él solo necesitaba una rosa. Esa rosa, no 100.000 rosas para tener la suya, la propia. El rechazo de la lengua entonces receptora de albergar lo lejano o de acoger su extrañeza en aras de una identidad de la lengua, ahí podríamos ver algo de la colonialidad también, que tal vez Patricia nos hablará, ¿verdad? Si nos negamos a albergar esta ajenidad o esto lejano también, o de acoger la misma extrañeza en aras de una idealidad de la lengua, entonces homogeneizaríamos ese bosque oscuro. Nos corresponde a los lectores de Lacan en español hacer la experiencia de obrar con estas diferencias y con sus traducciones, que nos alcance, que nos caiga encima y que nos vuelva a otros. No significa que somos operadores de la experiencia, dice Berman, sino más bien soportar, acoger lo que nos alcanza, sometiéndonos a ello. Esta sería una forma de conceder cierta libertad. En la lectura, pues para algunos no tenemos más que las traducciones para trabajar y otros el acceso al texto en su lengua francesa, pero igual tiene que ver con el pasaje a nuestra lengua. El psicoanálisis no estaría fuera entonces de su propia experiencia de traducción. Más que anexar a la cultura propia la lengua extranjera, podemos albergar la riqueza significante de la lengua que proviene, donde el término conserva este doble sentido de someter y dominar, y por lo tanto el otro debe conceder algo para ese lazo. Esta operación la definió también con Collardeux en el siglo XVIII como una forma de embellecer, de apropiarse, de naturalizar, de nacionalizar a una planta extranjera. También es una forma de quedarnos en el sentido y de no ir más allá con la significación, con la letra o con las imágenes. Entonces, ¿qué hacemos con este domesticar
al zorro o con domesticar al falo, como encariñarse y como civilizar. Con Lacan, Jean Alouche nos dice, él liga la libertad a la no relación sexual hasta identificarlas en 1971. A la vez destaca un trazo clínico hasta ahora no visto, que el falo podría ser adiestrado, y agrega, si no fuera, por la libertad misma. Es decir, que tiene algo de imposibilidad también. Este es un punto relevante porque ¿quiénes han domesticado o civilizado el falo? Se pregunta. Lacan prosigue con las soluciones elegantes que serían civilizadoras del falo y que curiosamente niegan sus elucubraciones. Es decir, es importante esta idea de que la libertad es idéntica a la no relación sexual. Y ahí es cuando nos dice Alouche que los pájaros serán enjaulados, pero no domesticados. Lo que se parece más a hacerlo esclavo o amaestrarlo y para que llegue a formar parte de un entorno hogareño, doméstico, familiar. Por el contrario, la unicidad implicaría otro tipo de operación, que sería la elección mutua, esta mutualidad muy importante. Un lazo para que ocurra esta aparición milagrosa, nos dice, tal como aparece la libertad en la clínica. Un analista sería único en su especie, aunque hayan muchos. En esa mirada, el analista se volvería lo esencial, Perdón, que es Ginette, invisible a los ojos. te digo como me Voy pediste terminando que te ya. avise. Sí. No, te quedan 4 o 5 minutos. Ok, perfecto, gracias. Entonces, traducir no es encontrar equivalentes, sino hacer esta prueba de lo ajeno, la experiencia de una extrañeza en el propio espacio y tiempo de nuestra propia lengua. La equivalencia supondría homologar, asimilar, trasplantar, sin destruir esa identidad falsa. Más que un pasaje entre lenguas o interlenguas, afirmamos entonces que la enseñanza de Lacan no es enseñable, sino que tendría que ser construida en un espacio de enseñabilidad, más bien. Tal como la traducción entre una lengua y otra, entre una cultura o una época, opera en este espacio intersticial de una experiencia que siempre será única, pero también siempre será plural. Por ello, no se trata de reducir la propia Babel a una explicación, sin sostener como en el jardín tropical esta perturbación de la selva que siempre lo rodea. Para Agamben, toda amistad tiene este carácter performativo y no predicativo. Es una proximidad que es imposible de poseer o de adquirir. No es intersubjetiva, sino entre sujetos que están atravesados por la incompletud. Apela entonces al consentimiento del otro como un sí mismo, pero esto se complica. Esta convivencia no equivale a lo salvaje del animal o del ganado que pasearía en el prado, sino que su efecto de comunidad apela a la inexistencia del otro y a la existencia propia. El amigo concede algo de su propia libertad. Es amigo aquel quien nos concede algo de su propia libertad. Un compartir con una alteridad que el primero llama el alos, ¿verdad? Que es este otro como sí mismo, o una alteridad que sería genérica, es decir, como un alter o heteros, es decir, una oposición entre dos heterogeneidades. El amigo no es otro yo, nos dice Agamben, sino una alteridad inmanente en la mismidad, es un devenir otro de lo mismo. Y agrega, el amigo es esta desobjetivación en el corazón mismo de la sensación más íntima de sí. Esa es su potencia política, nos dice, pues su consentir no es con el ego o el yo, sino con este devenir otro de lo mismo. Es imposible pensar esta comunidad consentiva o estas proximidades excesivas que llamamos con Agamben entre el zorro y el principito, y entonces si la dejáramos en el terreno meramente de la domesticación, y así cobraría otro sentido también si lo tomamos como un adiestramiento, porque sería el paso previo a la domesticación, pues allí se acentúa entonces esta mutualidad que requiere de un consentimiento para esa enseñanza. No es un análisis didáctico entonces lo que le propone el zorro al principito. Como en el jardín tropical, voy terminando, la literatura nos permite pensar un zorro que invita a jugar y su traducción nos incita a hacer la experiencia de perturbar el logos de nuestra lengua. Pues de qué otra cosa se trata la traducción sino, cito, de introducir el sentido extranjero de modo que pueda aclimatarse, aquí le doy un pie a Karen, que pueda aclimatarse, subrayo, que la obra extranjera aparezca como un fruto de la lengua propia. Entonces podemos concluir que este domesticar la amistad tan generalizado
por la gran difusión de la industria cultural, realmente sí fue un fruto extraño, y muy extraño, pero muy poco amable para el zorro. También para sus lectores hispanohablantes, pues que no pueden cuestionarle la riqueza que ofrecería este término en la lengua de la cual procede. Nos quedamos entonces con una implantación de un fruto o de una planta que aún no ha sido aclimatada. Gracias. Gracias a vos, Janet. Ahora Karen. Buenas noches. Muchas gracias Eduardo y Estela por este espacio, por la invitación a participar. Muchísimas gracias Ginette también por ese pie. Y quería contarles que cuando busqué en el diccionario el sentido de la palabra aclimatar, uno de los ejemplos que viene es aclimatar palabras y me pareció muy interesante. Porque uno lo piensa normalmente únicamente en términos de jardinería, pero viene creo que de tercera, se aclimata, digamos, una palabra del inglés al contexto español y me pareció muy interesante, por lo que yo voy a compartir con ustedes esta noche. Yo lo he titulado Del mundo como jardín, de My Brother a My Garden Book, de Jamaica Kincaid. Hago la salvedad de que este segundo título tiene la palabra book entre paréntesis. En 1998, la escritora antiguana Jamaica Kincaid publica My Brother, novela en la cual intenta poner palabras a su duelo por la muerte de su hermano menor, a causa de padecimientos asociados al VIH. Jamaica, la narradora, quien ha migrado a Vermont desde los 17 años, se ve obligada a volver a la isla para socorrer a Devon, quien, como ella misma indica, le resulta un perfecto desconocido. Apenas un año después, se podría conjeturar que con el mismo impulso, Kincaid publica My Garden Book, compilación de textos sobre el proceso de composición de su propio jardín en la ciudad de Vermont. Ambos textos, además de compartir cierta simetría en los títulos, rota tan solo por el paréntesis, en la segunda obra, hacen del jardín un mundo. Si en My Brother el jardín representado es el de la madre, en My Garden Book se trata del jardín de la hija. Propongo entonces que en el pasaje entre una obra y otra hay un deslizamiento subjetivo de la narradora, que de algún modo se permite transformarse, cambiar de posición respecto de la violencia tanto ajena como propia. ¿Será que la aclimatación, término esencial en la jardinería, podría ser pensada como marca de ese apprivoisement que le pone un límite a la violencia? My Brother, el paisaje como distancia. A pesar de las diferencias de estilo y de género, es posible que la escritura de My Brother haya sido simultánea a la de My Garden Book, ya que varios de los textos que componen este segundo libro aparecieron tiempo antes en el New Yorker y muchas otras revistas de jardinería y arquitectura. Quizás por esta razón, en My Brother, la narradora establece un diálogo con libros de jardinería, que leía en ese momento probablemente para preparar su segundo libro. La cito: cuando sonó el teléfono para hacerme llegar la noticia de la enfermedad de mi hermano, entre los muchos lujos y comodidades de que disfrutaba, se contaba el libro que entonces estaba leyendo, La formación de un jardinero, escrito por un tal Russell Page. Este texto de Page, que aparece extensamente citado, será una presencia recurrente en la novela, a tal punto que la narración y la enfermedad de Devon avanzan en cierto modo al ritmo de su lectura. Vuelvo a citar. La siguiente vez que abrí el libro, estaba sentada en el césped que hay en el pabellón O'Reilly, y mi hermano estaba sentado en una silla junto a mí. Aquel lugar era como un mirador, desde el que veíamos un paisaje típico de Antigua.
y luego nos ofrece una descripción bastante detallada de ese paisaje que ve. Al proponer la idea del mirador, la narradora se convierte en espectadora, pues como plantean Aliata y Silvestre, para que exista paisaje no basta con que exista naturaleza, es necesario un punto de vista y un espectador. Lo anterior nos conduce a la pregunta respecto de la mirada que construye la novela sobre el paisaje y sobre la naturaleza, y la ubicación del lugar del espectador, que en este caso es la propia narradora de la novela. Además, como plantea Cosgrove, el paisaje establece una relación de dominio y subordinación entre el espectador y su objeto de visión, que están emplazados en distintos lugares. El espectador ejerce entonces un poder imaginario al convertir el espacio en un paisaje. De este modo, la narradora establece una distancia afectiva entre la isla y su casa en Vermont, entre su persona y las gentes que habitan Antigua, entre su familia de origen y su familia de elección. En My Brother, Jamaica nunca forma parte del paisaje de la isla. Por el contrario, su mirada proviene reiteradamente del exterior. El jardín de la madre. My Brother es en buena medida el recuerdo doloroso de la infancia de la narradora en una familia disfuncional, dentro de la cual reina la figura siniestra de la madre, cuyo dominio se despliega en la intimidad del hogar, sobre todo en el jardín, que cuida y maltrata como a sus propios hijos con una gran pasión. El jardín materno está formado por plantas comestibles, medicinales y ornamentales, con formación que hace referencia a lo que en las Antillas francesas se conoce como jardin creol, especie de huerto y jardín que desde la época colonial permitió a los esclavos y sus descendientes de alguna manera, aunque precaria, subsistir. Si bien en la literatura caribeña el jardín creol suele tener una connotación positiva, en My Brother es representado como un espacio ambivalente o un espacio abiertamente negativo. El jardín privado es omnipresente a lo largo de la novela, ya se trate de los cultivos de la madre o de los de su hijo. La habilidad para la jardinería es, según la narradora, la única herencia que les ha dejado su madre, tanto a ella como a su hermano. Cito, su buena mano con las plantas es algo con lo que estoy familiarizada. Cuando yo era niña, exactamente en el lugar donde ahora se encuentra la casa de mi hermano, mi madre cultivaba todo tipo de hierbas y hortalizas. Además, la narradora se sorprende al ver el jardín que ha plantado su hermano. Detrás de la casita en la que vivía, en el patio de nuestra madre, había plantado un banano, un limonero, diversas hortalizas y varios tipos de arbustos que no daban flor. La primera vez que vi su pequeño huerto en la parte trasera de su casita, me quedé admirada. Sin embargo, la madre no valora esta habilidad de su hijo para la jardinería, quizás la única actividad que le daba placer y lo hacía sentirse orgulloso de sí mismo. Como indica la narradora, noté que el limonero que mi hermano enfermo había plantado ya no estaba allí y pregunté por él. Mi madre respondió como sin darle importancia. Ah, lo talamos para hacer sitio para el anexo. Esta actitud de indiferencia de la madre ante las obras de sus hijos será una constante en la novela, pues como dice la narradora, su madre solo es capaz de amar a sus hijos cuando estos dependen totalmente de ella. My Brother pone en palabras una cierta imposibilidad del duelo, pues como plantea Lush, no se puede perder a alguien que no dejará huella de su paso por la vida. Por esto, la narradora se lamenta al enterarse de que su madre ha eliminado el árbol de limón, la única herencia que Devon habría podido dejar. Cito, aquel limonero habría sido una de las cosas de la vida de mi hermano que permanecería. No nos quedaría nada de él.
ningún trabajo, ningún hijo, ningún amor que hubiera sentido por otra persona. El horticultor que había en mi hermano nunca llegaría a ser. Todas las demás cosas que podría haber sido en su vida habían muerto. Se podría decir entonces que el jardín es un espacio ambiguo, en el cual la madre siembra y destruye según su amor o su rabia, pero también es el espacio donde habría existido la posibilidad de que Devon dejase una huella de su paso por la vida. Es significativo que la palabra que utiliza la narradora es horticultor y no agricultor, resaltando así el carácter placentero y no obligatorio del acto de sembrar. Es decir, proponiendo uno de los pocos momentos de identificación afectiva con su hermano, que acontecen excepcionalmente a lo largo de toda la novela. El jardín es así un espacio afectivo que mantiene una tensión irresoluble, en el cual la protagonista se acerca y se aleja de su hermano. El fuego, la ira materna. La madre de la protagonista establece una relación de violencia contra la naturaleza. Esta relación se verá reforzada a lo largo del texto, pues además de la tala y los insecticidas que utiliza en varias escenas, el elemento primordial utilizado para aplacar su rabia es el fuego. Cito: yo estaba observando a mi madre en una de sus tareas habituales, escamando un poco de pescado bajo un árbol. Pero entonces noté que el árbol, que siempre había sido un guanábano, no estaba como siempre. Todo lo que quedaba de él era el tronco carbonizado. Le pregunté a mi madre qué le había sucedido al árbol, y ella, sin prestarme realmente atención, me dijo que aquel árbol se había convertido en una molestia para ella, y que le había prendido fuego. El fuego, como potente arma de destrucción, le permite eliminar todo lo que se interpone en su camino, ya se trate de elementos naturales o culturales. Hay un cruel episodio que, según la narradora, es tan doloroso para ella que lo recuerda de manera borrosa e incluso habría llegado a dudar de su existencia. Cuando era una adolescente, su madre solía dejarla todo el día a cargo de su hermano Devon, que en aquel tiempo tenía 2 años. Ella prefería dedicarse a su pasión, leer, por lo que descuidaba a su hermano. Cito: pero hubo un momento en que, encolerizada conmigo porque no cargaba con la responsabilidad de sus errores, mi hermano con un montón de mierda en sus pañales, su padre enfermo, incapaz de mantener a la familia, buscó en cada rendija del patio, debajo de nuestra mesa, debajo de mi cama, y en todos aquellos sitios encontró mis libros, las cosas que se habían interpuesto entre mi persona y la posibilidad de que su vida transcurriera suavemente. Y en su furia reunió todos los libros míos que pudo encontrar y colocándolos sobre una pila de piedra, los roció con petróleo y les prendió fuego. Pila de piedra ubicada en el jardín, que es así convertido en un lugar sacrificial, pues la ira materna se dirige cruelmente hacia el objeto más amado de su hija, sus libros, que en aquel momento eran su único tesoro. My Garden Book. Es difícil establecer el género de My Garden Book, pues tiene algo de relato de viajes, de libro de jardinería, de autobiografía y de ensayo. Según Mónica del Valle, es un texto que, cito, se alza contra los marcos de género textual tradicionales para la perspectiva eurocentrada y opta por hibridizar como si de aclimatar una planta a otro suelo se tratara. Esta crítica literaria también hace una indicación precisa sobre la abrumadora presencia sistemática de los paréntesis, que obliga a fijarse en ellos como mecanismo y a concluir que son el eje organizador del debate que este libro está escenificando. Paréntesis que, como he señalado con anterioridad, aparece en el título.
y que quiebra de algún modo la simetría con My Brother. ¿De dónde viene la necesidad de aclarar que en este segundo texto se trata de un libro y no de un jardín? ¿Cómo leer ese agregado tan extraño en el título? Al adjuntar la palabra book, Kincaid, me pregunto yo, estaría tratando de restituir mediante el significante los libros que su madre había quemado en su adolescencia. Y viendo la definición de la palabra restituir, tiene una de sus acepciones, es volver a comenzar. Me pareció interesante eso. Sin embargo, la diferencia más notable entre las dos obras es la posición subjetiva de la narradora, pues en la primera vive el jardín desde el lugar de la hija, mientras que en la segunda está implicada de lleno en la elaboración de su propio jardín. Este deslizamiento en su posición subjetiva es resaltado además por la dedicatoria del libro a sus hijos, que la sitúa de algún modo en el lugar de madre. La cito: con amor ciego, instintivo y confuso para Annie y Harold, quienes de vez en cuando tienen la certeza furiosa de que la única cosa que se interpone entre la unión perfecta con su madre es el jardín, y de vez en cuando están en lo cierto. El jardín es así un elemento que, a pesar del amor ciego, instintivo y confuso, la separa de sus hijos. Separación que en My Brother, a pesar de la distancia afectiva que la narradora intenta mantener a lo largo de todo el texto, no logra nunca establecerse. El jardín de su madre es el lugar que acoge la memoria dolorosa de su infancia marcada a fuego por la violencia materna. Se podría decir que de algún modo la narradora recoge esta herencia, la buena mano con las plantas y la rabia, pero para transformarla en otra cosa que, como indica en la dedicatoria, se interpone entre la unión perfecta con sus hijos. En su jardín en Vermont, la narradora aclimata especies que ha traído del Caribe y de otros lugares. Las cuida con esmero hasta hacerlas florecer en tierra extraña, desde una posición que contrasta con la de su madre. En cierta forma, la lentitud y la paciencia que exige el proceso de aclimatación se opone a la violencia y la rabia que su madre despliega en su propio jardín. Por lo que retomo aquí la pregunta que había propuesto al inicio. ¿Será que la aclimatación podría ser pensada como marca de ese apprivoisement que le pone un límite a la violencia materna? O más aún, ¿será el apprivoisement el acercar lo extraño y volverlo familiar? ¿Será que opera esto a contrapelo de lo siniestro y podría ser pensado como el revés de Noah Heimlich? Creo que esto tendría que pensarlo más, pero es algo que me surgió mientras escribía. Más aún, la distancia del modelo de mujer impuesto por la madre, cuyos estragos Kincaid ha enunciado en varias de sus novelas, es propuesta en My Garden Book desde la posición de su propio cuerpo. Aquí hay una cita larga. Un día, hace no mucho tiempo, me di cuenta con cierto grado de amargura que estaba en mi propio jardín, mi jardín de flores, un jardín sembrado solo porque quise hacerlo, y de tal modo que yo sabía cómo quería que luciera, y sabía el nombre común y científico de todas las cosas que crecían en él. En el lugar de donde soy, entre paréntesis, yo en esta posición, habría sido una imagen vergonzosa, una mujer cubierta de tierra, oliendo abono con chispas de cal en el pelo, su cuerpo hecho un caldero de olores agradables para ella y su espalda doblada por el dolor de estar inclinada. En este fragmento vemos emerger a contraluz la figura de su madre, imponiendo un canon de feminidad
que la narradora subvierte desde la vivencia intensa de su propio cuerpo sudoroso y sucio. Además, a pesar de una cierta posición de dominio señalada por la apropiación de los nombres comunes y científicos de las especies y de las plantas, el jardín en Vermont se le escapa entre las manos. Cito: quería que el jardín luciera como algo que tenía en los ojos de mi mente, pero exactamente qué podía ser no lo sabía y aún no lo sé. Más allá de toda planificación, el jardín va tomando vida propia y ante las preguntas de los visitantes sobre lo que está tratando de hacer, la narradora no sabe qué contestar. ¿Qué es eso?, me preguntaban. ¿Qué estás tratando de hacer aquí?, me preguntaban. Algunas veces respondía, en verdad no lo sé, y otras respondía, entre paréntesis, con absoluto silencio. Cuando caí en cuenta de que el jardín que estaba haciendo, que todavía estoy haciendo y seguiré haciendo, se parecía al mapa del Caribe y el mar a sus alrededores, no les dije esto a los jardineros que me pedían les explicara lo que estaba haciendo o que les explicara lo que estaba intentando hacer. A manera de conclusión, es posible proponer que en el pasaje de escritura entre los dos textos está en juego una herencia, compleja, violenta y cruzada por el duelo. Herencia puesta en acto mediante un reposicionamiento subjetivo de la narradora, del lugar de la hija al lugar de la madre, de la rabia hacia el apprivoisement. Si bien a lo largo de My Brother, la narradora hace esfuerzos por distanciarse de la isla, de su madre y de su hermano, el jardín es un espacio de intimidad. Su representación tiene una gran densidad emotiva, pues allí la madre quema los libros de su hija y tala el limonero sembrado por su hijo moribundo. Tras la muerte de su hermano, Kincaid publica My Garden Book, texto en el cual relata el proceso mediante el cual intenta conseguir el jardín deseado, idealizado, perfecto. Con cierta sorpresa, confiesa ver aparecer una forma que se ha colado inconscientemente en su deseo. Su jardín se asemeja a un mapa del Caribe. Como si, al perder el dominio sobre el sentido de su jardín, se restituyera de algún modo desconocido la geografía de su infancia. Gracias. Gracias, Sara. Gracias, Karen. Gracias, Ginette. Para comenzar el espacio de preguntas, como somos mucha gente, le vamos a pedir a quienes pregunten, como hacemos siempre, que por favor sean lo más sintéticos que puedan para dar más lugar a las preguntas que quieran hacer los demás. Y voy a abrir yo con una pregunta, interrogante, o lo que me suscitó también tanto la lectura o la escucha de Ginette y de Karen. Estuve una vez en Costa Rica, y debo decir que en ese tiempo que estuve, 6 horas, porque era volviendo de México, tenía que hacer ahí 6, 7 horas de espera, tomé un bus, me fui hasta el centro y volví, y que realmente me impactó, me golpeó la imagen de la selva. Era como que se me venía encima, un verde fortísimo que parecía hasta arrasador y que se sentía en el cuerpo. Entonces, este testimonio es para señalar que, no sé si es una pregunta, no, quizás un comentario, jardín como intimidad, selva como extimidad, apprivoisement, esta idea de domesticación, de apaciguamiento, y todo lo que ustedes vinieron señalando, y aquí por ahí iría la pregunta, ¿por qué esta estrategia de a dos? ¿En qué se conectaría lo de Ginette con lo de Karen? ¿Cómo lo han pensado? Y esto me gustaría también escuchar. Que las escucho es una pregunta a las dos, en esta estrategia de la transmisión de lo que ustedes hoy están trayendo aquí. Bueno, es algo que estoy pensando un poco como en este espacio de la enseñanza, de enseñabilidad que proponía yo más bien, que para nosotros realmente hay una conexión con esa selva y lo que es lo verde, que cada vez que vamos a un país entendemos que hay una distancia enorme y extrañamos esa conexión con lo verde y ese origen
de alguna manera como un eros primordial para nosotros. Y que de alguna manera ese jardín vernáculo ha tenido algo que ver con la forma en que se ha transmitido el psicoanálisis en Costa Rica. Eso no lo voy a desarrollar ahora y no, pero es una especie de sensación que tengo, ¿verdad? De ahí donde cada uno pone su ramita y de alguna manera crece y la cuida, y no hay ese punto de vista tan dominador, como decía Karen, del que hace el paisaje, del paisajista, ¿verdad? En este jardín vernáculo más bien es cada quien pone su ramita y no importa dónde la trajo y de dónde la sembró. Si se la robó, con consentimiento, casi todos permitimos que tomen del jardín las ramitas que quieran. Entonces eso por un lado me parecía importante. El otro es que de alguna manera lo que pienso yo respecto a lo que hace Karen, no solamente es un tema del duelo, sino que me parece que sí hay este horror que tiene que ver con el jardín y ese limonero, pero también al final creo que cuando ella descubre esta imagen de su propia tierra que está sembrando en otra parte, digamos el propio mapa, es una aparición del mapa milagroso que ella descubre, no sus jardineros, que es la aparición de esa imagen. Hay también otra forma de habituar, acercarse, una forma de poner eso terrible, destructivo, lejano, de esa domesticación o de ese, más bien casi sería como un domar a los hijos, ¿verdad? Aparece de otra manera eso extraño, de una manera mucho más dulcificada. Eso es lo que me llamó mucho la atención, ese movimiento que creo que está también en el texto de Karen, y que de alguna manera es lo que no aparece en El Principito, porque nos aparece solo la domesticación, la palabra domesticación, y no nos aparece propiamente cómo se da ese proceso, ¿verdad? Donde él le pide que juguemos, él dice que está triste, él pide una mutualidad, él dice que venga todos los días, no sabemos, en realidad lo que aparece son dos citas, dice Alush, homologando al zorro con el analista, dice aparecen dos citas nada más. Pero bueno, fueron suficientes para una gran amistad que se ha instalado en nuestra literatura infantil, y yo creo que todos compramos libros del Principito no solo para los niños, ¿verdad? Ahora. Entonces me parece que es interesante porque realmente esto que planteas de que hay una exterioridad y una interioridad, a mí me surge más esta idea, digamos, me viene un poco, Karen nos señalaba, el tema de la extrañeza, porque extrañar en español tiene también, el extrañar tiene al mismo tiempo la palabra extrañeza, pero también esta sensación de necesitar y de nostalgia de alguien. Entonces me parecía trabajando a Jean-Luc Nancy, me parecía que era muy importante porque él decía, si le quitamos a lo extraño o al extranjero o al amigo, lo diría también Agamben, si le quitamos ese costado de extrañeza, rápido lo convertimos en un intruso. Y yo creo que hay muchos intrusos en la enseñanza. Y han habido muchos intrusos que uno tiene que pues trabajar también con ese espacio en la enseñanza y con las traducciones también intrusivas, creo yo. Entonces me parece que es importante esta idea de intimidad, pero no quitando esa extrañeza, ¿verdad? Me parece que lo han señalado, Ginette, tanto Karen como vos, esta cuestión de la imposibilidad de la equivalencia. Exacto. De alguna forma, cuando yo empecé a traducir, confieso que busqué, hasta que me di cuenta que es imposible, no hay esa equivalencia. Y un término clave que señalaron, entre tantas cosas que señalaron, que es la del paisaje. Karen creo que, no es que fuera un fallido, pero pasaje de lenguas, ¿cómo pasar el paisaje? ¿Cómo pasa ese paisaje? Pasa, quizás porque vengo leyendo Proust y lo que hace Guattari con el narrador respecto de la obra de la búsqueda y el paisaje. ¿Cómo pasa un paisaje? Me decía mi amigo Jean-Claude Perronnet me decía que hay en Proust, ya que lo mencionas, un apprivoisement muy distinto, porque él tiene va en el carruaje y tiene una cercanía con la flor, y esa cercanía entre la flor y él le llama apprivoisement, precisamente en Proust, pero no sé, no me dio la referencia, pero es de Jean-Claude Perronnet. Marca esta cuestión, y Karen también ubicó la cuestión del duelo, allí donde Alush señalaba, si se quiere, la dificultad de un duelo, cuando las marcas no se han escrito. Claro, ¿cómo liberarse de aquello que nunca se escribió? Como paradigma, digamos, del duelo, o de esa erótica del duelo. ¿Cómo me libero de eso? Pero Karen me dirijo hacia vos ahora y después ya abrimos.
¿Algo que quieras agregar en esto que yo dije de inicio? Sí, Gracias. quería decir que hay algo que es casi anecdótico y es que Ginette y yo, junto con otras dos amigas, leímos este libro de Alush juntas. Y cuando Ginette me invitó a participar en esta actividad, eh, queríamos trabajar algo que tuviera que ver con ese libro y por casualidad yo estaba trabajando el jardín y coincidía con que en El Principito también había un jardín. Entonces comenzamos a trabajar con esa idea. Y creo que Alush hace algo muy interesante en ese libro porque lo que va haciendo con ese término apprivoisé es como dando ejemplos diferentes. Y yo lo que intenté hacer fue buscar un ejemplo diferente. Él da uno que a mí me impactó mucho, que es el de Auschwitz y de las novelas de Kertész y cómo no se puede escribir de cierto modo Auschwitz, que hay que hacerlo como por un camino paralelo, creo que es lo que dice Alush. Entonces a mí me parece que él en ese capítulo del libro lo que hace es como acercarse a ese término apprivoisé con diferentes ejemplos de la cultura. Y yo veía en estas dos obras de Jamaica Kincaid con el término aclimatación como ampliar, digamos, dar otro ejemplo más, porque yo creo que a la palabra en francés no le podemos llegar, por eso yo no la traduje. Y definitivamente la molestia de que domesticación en El Principito es otro libro que el que uno lee en francés, ¿verdad? Porque no da lo que ahí está ocurriendo. Entonces también tenía que ver con eso, con el tema de la traducción de ese término. A mí, Y yo no sabía, ¿puedo agregar algo? aclimatación o aclimatación, creo que dijiste, es un término muy interesante para pensar la traducción, cómo aclimatar esas palabras. Sí. Yo me lo quedo porque me parece un hallazgo para mí. Aclimatar, darle esa forma, darle el clima de aquel que habita otro paisaje. Claro. Exacto, exacto. Sí, perdón, Ginés, ibas a Nada decir. más señalar que en el esclarecimiento de Kertész, que me pareció fuertísimo, habrían dos maneras, ¿verdad? Una, digamos, que es pues, trabajar con el real del trauma, digamos, y esa vía tendría una que sería justamente con esto que planteabas de la no equivalencia, ¿verdad? Justamente porque si no conduciría al suicidio, dice Alush, esa forma donde si no aparece realmente ese poder hacer una creación allí donde es posible, no es posible, digamos, simplemente adiestrar ese traumatismo, Alush dice, ahí conduciría más a esa otra vía. Bueno, Karen lo ha trabajado con el Primo Levi, ¿verdad? También. Sí. Bueno, pasamos a las preguntas. Bueno, les digo quiénes están que dicen que quieren participar. Si los menciono, si saben cómo es el orden. Patricia, Garrido, Gianfranco, Cataño y supongo que no hay otro Gianfranco. Y Alicia. ¿Sí? Entonces, Patricia. Y comienzo. Hola a todos. Hola. Ginette, Karen, gracias. Muy rico lo que están planteando y recibo muy bien esta llamada que hiciste, Ginette, porque al escucharte, todo lo que fui como escuchando fue justamente el sentido de la inclusión, ¿no? Digamos, el tema del psicoanálisis desde la inclusión, es decir, la inclusión del extraño, de la extrañeza, de lo extraño, ¿no? Y justamente lo pensé porque el título de lo que yo les envié a Estela y Eduardo justamente dice pánico decolonial entre los psicoanalistas. 80 psicoanalistas se manifiestan en Le Monde, en el periódico, y la voz de alarma de este foro lo que hace escuchar es que el pensamiento decolonial refuerza el narcisismo de las pequeñas diferencias. Es decir, ustedes escucharán ahí la resonancia de Freud y lo que introduce es justamente cuando uno lo lee, lo que introduce es el racismo y lo que los psicoanalistas en Le Monde están introduciendo, de cierta manera. ¿Esa comunidad quién es? ¿Los psicoanalistas? Sí, bueno, así está enunciado porque no dice con precisión los nombres de los 80 o si está firmado, tampoco importaría,
Habría Sí, que sí. leer el Pero contenido. hacen una comunidad, ¿eh? Ya. ¿Eh? Hacen Sí, una claro. extraña comunidad. Exacto, exacto. Eso que dice ahí, ¿no? Pero justamente a mí me parece que eso, por lo menos en mi lectura, me exigió pensar con otras claves justamente de lectura de todo eso, incluido a Freud, porque justo cuando Freud enuncia esto, lo que introduce es el tema del enemigo. Justamente el sentido contrario de lo que tú estás diciendo, ¿no? Tú hablaste de la amistad, de la inclusión, de la extrañeza, del extraño, ¿no? Y el filo por donde yo lo voy a agarrar es justo por el sentido de que los mismos psicoanalistas en Le Monde ahora introducen al enemigo. Y cómo irlo construyendo, cómo se construye, ¿no? Con el humanismo, con el universalismo, es decir, por ahí voy a ir. Pero justo me llamó la atención que era como la cara otra, ¿no? De donde ustedes lo están trayendo de manera justamente inclusiva, para no, como dijiste claramente, para no llevarlo al terreno del intruso. Eso quería decir, gracias. Gracias, sí. ¿Quieren decir algo, Ginette? No. Pasamos Bueno, a... yo creo que Patricia captó muy bien este interés mío por el intruso, ¿verdad? Pero justamente por no quitarle lo ajeno a lo que puede tener la cercanía y la proximidad, ¿verdad? Justamente también, ¿verdad? Justamente para no crear esta idea de equivalencia entre el otro y yo, ¿verdad? Justamente, que por eso Agamben decía, es entre dos sujetos que están en la incompletud, ¿verdad? No la idea de que el otro es idéntico a mí mismo y hago una equivalencia, aunque haya identidad, aunque haya allí una identidad, una identificación. Bueno, Gianfranco, después Alicia, después Lionel y después Graciela Brescia. Gianfranco. Gracias, buenas noches, hola, ¿cómo están todos? Gracias Ginelle, gracias Karen. Yo primero tenía un comentario, ¿no? Porque me llamó mucho la atención lo que dijo Ginette sobre la domesticación y me acordé de inmediato, ¿no? La lección del 9 de diciembre del 60, de la ética del psicoanálisis, cuando Lacan está hablando, ¿no? Del otro prehistórico, dice, ese otro inolvidable, en la medida en que nunca se ha convertido en un recuerdo, ¿no? Inolvidable. Exacto. Y dice, a ese otro le decimos tú para domesticarlo, ¿no? Dice, es un tú de domesticación, ¿no? En nuestro intento de domesticar al otro, a ese otro que nunca va a ser un prójimo, o a ese otro que nunca va a ser un semejante, pero es un prójimo, sí, ¿no? Y también me acordaba, ¿no? Como tú hablabas también, Ginette, del logos griego, ¿no? Como Bárbara Kazan, ¿no es cierto?, en este Jack el sofista, ¿no? Recuerda, ¿no? A Aristóteles, ¿no? Y cómo Aristóteles contra los sofistas, ¿no? Cuando él dice, aquellos que no poseen el logos, ese logos que significa, ese logos que está ligado a la significación, son plantas, ¿no? Y son plantas, o sea, uno podría decir, son plantas sin jardines, ¿no? Son como una especie como de plantas solas, son así como ramitas sin jardines, ¿no? Y te quería preguntar, ¿no? Y también a Karen, ¿no? Porque este es un trabajo que ustedes comparten, ¿no? Esta figura de la domesticación, porque a mí me llama la atención, ¿no? Así como el principito siendo domesticado para poder domesticar, ¿no? Porque el zorro le dice, bueno, sí, me puedes domesticar, pero para domesticarme tienes que venir tal día, hacer tal cosa. Y como que uno dice, ¿no? Como que él, para poder domesticar, tiene que dejarse domesticar, ¿no? Y también lo quería llevar a lo que tú misma dijiste, ¿no? De esta transmisibilidad, ¿no? O enseñabilidad para poder enseñar, ¿no? Como que uno no puede enseñar sin hacerse ese espacio de enseñabilidad, ¿no? Entonces quería dejarlo ahí como un comentario, pero también como una iniciativa para ver si ustedes pueden volver sobre eso, que me llamó mucho la atención. No sé, Karen, si quieres contestar primero. Yo quizás solo decir un pequeño detalle, y es que a mí me interesó mucho, que es cuando la narradora de My Garden Book decide perder el dominio cuando logra, digamos,
ver aparecer eso de ella, que es el mapa del Caribe, ¿verdad? De cierta manera inconsciente, pero que digamos, en ese dejar de tratar de dominar, que es la operación de su madre durante toda la otra novela, ¿verdad? Una madre profundamente dominante, que de hecho ella cuenta que cuando era niña mordía o mascaba la comida como si fuera un pájaro y se la daba a ella deglutida en la boca. Cuenta eso como una anécdota de su infancia. Era una relación muy, 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 muy simbiótica y de una madre invasiva en todos los aspectos de su vida. En el jardín, cuando ella logra, digamos, no querer dominar todo lo que pasa, es cuando logra resituarse de otra manera. Y por eso es que a mí el término domesticación no me gusta. Bueno, yo primero señalaba este punto de la alteridad, que me pareció interesante en Agamben, pero que lo trae de Aristóteles y pasa por Derrida, Jean-Luc Nancy, se hace un affaire incluso el tema, de que habría este alter que podría venir el otro como sí mismo, ¿verdad? Dentro de esa idea de no, que es la que presenta Lacan, creo yo, en la ética, ¿verdad? Pero ese tú que no es un tú, ¿verdad? Que no es un otro. Pero también podríamos ahí pensar que siempre hay este llamado en la lengua al original, ¿verdad? No habría manera, que planteaba yo también, de que no habría manera de traducir sin que se esté todo el tiempo haciendo esa llamada a ese otro primordial de alguna manera, pero que también había otra posibilidad, que eran dos heterogeneidades, que ahí estaría la posibilidad de otra alteridad, donde dos heterogeneidades se muestran como posibles de relación. Y me parece que esta es la posible mutualidad, ¿verdad? Es decir, yo creo que quien fue domesticado realmente también es el principito. Tan es así que su melancolía cede, y ahí es donde está el pasar de una erótica, podría ser de conceder algo de sí, que diríamos en la primera analítica, ¿verdad? Conceder algo de sí como pérdida y como objeto del deseo, a ir a una posible no relación sexual, digamos, cuando el principito, su melancolía es decirle, no, hay 100,000 rosas, ninguna es como tú, porque yo a ti te he cuidado, te he quitado las polillas, te he quitado, tú eres realmente no una rama cualquiera, eres mi rosa entre 100,000. Entonces yo creo que ahí hay un movimiento justamente del jardinero, ¿verdad? Que sería el gran secreto del zorro, y sería este movimiento de esa pérdida de sí, de conceder algo de sí, fue a este otro espacio de encontrar algo para sí. No sé, no me acuerdo si había otro punto. No, Y lo de la eso, muchas enseñabilidad gracias. me parece que sí, justamente entré por eso con los lectores de Lacan que no hacen comunidad, aunque estén todos con el mismo texto de Lacan. Si alguien no pone algo de su parte, ¿verdad? Que así se llamó el primer dispositivo del cuaderno claroscuro, que trabajamos con Anica Alegre en Costa Rica en 2010, 2009, y que precisamente no hay mucho esta idea de transmisión como una transmisión de enseñanza, incluso ahora cada vez más universitaria, de cursos, de módulos, pero no realmente esa operación donde alguien haga aparecer algo de su propio recorrido, de su propio camino, ¿verdad? De hacer, de alguna manera, no ese jardín a la francesa, sino un jardín propio, ¿verdad? De su propio lugar de lectura, lo que yo pensaba. Alicia. Alicia, no se te escucha. Ahí está. Cuando Eduardo recordaba que conoce Costa Rica y hablaba de la vegetación, bueno, tuve la dicha y la oportunidad de ir a Costa Rica, de conocer a Costa Rica en un seminario que dio a luz. Y visité el bosque lluvioso. Y esta vegetación, decían la climatización, cómo conviven, porque es como un microclima donde están los pájaros, pero también felinos. Ese paisaje, ¿no? Me parece que no podía dejar de
escenografiar las líneas, los caminitos de los cuales, como inclusión, como algo ajeno, esto de la convivencia, esto de la diversidad, ¿no? Me parecía, bueno, se me hizo este paisaje del bosque lluvioso tan extraordinario y tan único. Bueno, esto quería... Quisiera decir que hay muchos tipos de bosques y muchos microclimas, incluso en la misma ciudad, ¿verdad? Eso es algo y que cambia completamente la vegetación, porque tenemos el bosque lluvioso, el bosque húmedo, el bosque tropical seco, el bosque de muchos tipos de bosques que hay que aprender a diferenciar, el bosque nuboso y muchos microclimas en toda la ciudad incluso, ya no digamos en las diferentes regiones pacífico, atlánticas, ¿verdad? Pero sí realmente, yo una vez tuve la experiencia en el 2010 que vino Eugen Bauchar a Costa Rica, llevarlo a la selva y estar con un ciego en la selva fue una experiencia para mí realmente impresionante porque justamente me di cuenta que yo veía la selva, él la escuchaba y la entendía. No tenía nada que ver con la mirada, ¿verdad? La selva era para él algo totalmente vivo y un ser vivo, ¿verdad? Y ahí me di cuenta que la mirada precisamente a mí no me permitía sentirla justamente como parte viva de ese hábitat. Sí, una experiencia única, ese teleférico que va lentamente y que llueve y que los pájaros salen justamente por esta lluvia porque se recubren de los felinos, bueno, está viva la selva. Esto. Bueno, Lionel quería participar. Tenés un apellido que no puedo decir. Lionel, ¿estás por ahí? No te escuchamos, Lionel. Qué raro. Sí, más fuerte, por favor. ¿No le ha quitado? No se oye. No. Sí, no, Lionel. A ver. No. Bueno, Graciela, Brescia, Lionel, si querés nos mandás un chat y vemos. Graciela, Brescia. Sí. Bueno, Ginette, Karen, muchísimas gracias por los trabajos, interesantísimos. La verdad que me gustaría tenerlos con la posibilidad de leerlos con la lentitud necesaria. No sé si eso estará publicado, si será posible. Pero mientras tanto, quería decir algo que me había surgido a partir del jardín, a partir del trabajo sobre las dos obras estas, esta autora que no conozco, pero sobre todo sobre el final de la obra, cuando hay esa transformación del jardín de la madre a la pretensión o el anhelo, digamos, de un jardín personal de la autora, que termina transformándose en el mapa del Caribe. Y a mí entonces se me vino al recuerdo la noción de no lugar. Justamente para ejemplificar esta noción de no lugar, uno de ellos es el jardín, y es el jardín pintados en las alfombras, en esas alfombras voladoras, digamos, que van de un lugar a otro. Quería saber si les parecía pertinente esta noción y si justamente la operación que se había dado allí del pasaje de un tipo de jardín al otro no era como el anverso de este no lugar del jardín esperado al lugar del mapa. Eso por un lado. ¿Karen? Sí. Quizás teniendo en cuenta varias novelas de Jamaica Kincaid y sobre todo en Mi hermano,
a mí lo que me llamaba la atención en el cambio de una novela a la otra es que en Mi hermano y en otras novelas, pero sobre todo en esta, hay un intento permanente de salirse, de diferenciarse, y hay un verdadero, yo diría, odio por Antigua y por la gente que vive en Antigua. De hecho, hay muchos críticos que no les gusta, digamos, esa posición de Jamaica Kincaid, ¿verdad? De sentirse, yo logré irme a Estados Unidos, yo vivo ahora muy bien, y de un rechazo total por esa cultura, se burla del criollo, del idioma, es una posición también irónica. Entonces a mí me parecía que en esta otra obra yo uso la palabra restitución, que no me gusta mucho, porque no es la restitución en el sentido médico de que se va a restituir algo, sino que El me rastro, tal esa vez, idea, el rastro. sí, o de volver a El rastro. comenzar, que vi que es una de las posibles significaciones de restitución. Ella apacigua su odio por el Caribe en su jardín, cuando descubre que inconscientemente se le cuela, ¿verdad? Es eso lo que a mí me interesa en ese cambio, ¿verdad? Porque las novelas de Kincaid, ella como narradora, que además usa su nombre, Jamaica, que es un seudónimo, pero ese es el que usa, en ese personaje, es un personaje lleno de odio en My Brother, lleno de odio contra su madre, lleno de odio contra su hermano, también lo vive criticando, que le dio SIDA por el tipo de vida que llevaba. Es decir, es una narradora llena de odio. Y en la otra obra, que es otra cosa, ¿verdad? Porque es una obra muy rara, hay un apaciguamiento de ese odio. Es eso lo que a mí me interesaba ver. Y para mí, que surja ese Caribe casi cariñosamente, me parecía importante, ¿verdad? Tendría que pensar lo del no lugar, porque yo más bien creo que ella logra resituar el Caribe en su propia historia. Eso es lo que a mí me parece. Y logra resituarlo más allá del odio, me parece. Bueno, yo justamente planteaba, a raíz de la sugerencia de mi amigo Jean-Claude Perronnet, que había este costado vertical, pero que también estaba el costado horizontal del término, que uno no lo puede ver en un solo término. Tiene que desplazarse por las significaciones del término apprivoisement, ¿verdad? Para poder ver este costado feroz, digamos, dominador, engatusador, que por eso Alush dice, ¿verdad? La diferencia entre adiestrar no es engatusar y no es domar, ¿verdad? Tiene este costado de dominación y luego este costado más cariñoso de acercar, ¿verdad? De encariñar, de seducir un poco, ¿verdad? Y yo creo que de las dos novelas yo veo ese movimiento, Karen, veo ese movimiento desde ese costado feroz hasta este costado dulcificante, ¿verdad? Quizá habría que trabajarlo como un tránsito ahí interesante. Por el otro, a mí siempre me han fascinado los jardines, incluso los sonoros, y cuando yo llegué a Altagracia en Córdoba, para decir algo de lo que uno siente cuando va a visitarlos a los otros países, ¿verdad? Que no vemos esta selva tropical, aunque a veces crean que venimos de la selva, me parece que era interesante porque llegué al jardín de Falla y digo, ¿dónde está el jardín de Falla, verdad? En la casa donde vivió Falla. O sea, era justamente esta deslocalización entre el jardín sonoro y este jardín físico, ¿verdad? Y justamente creo que ahí habría que trabajar un poquito más esto que señalaba Patricia, que es cómo albergar lo lejano y lo ajeno, que me parece que es el tema de Antoine Berman, ¿verdad? Y que hay una violencia en la domesticación también. Evidentemente, el término no es adecuado, porque en la domesticación, si bien hay que adiestrar primero, dice Alush, tiene que dar el consentimiento. Tiene que haber el consentimiento para el adiestramiento y después del adiestramiento la domesticación. Pero Antoine Berman nos propone justamente la dificultad de la traducción como albergar lo lejano, pero que también puede traducirse por extraño, extranjero o lo ajeno. Y a mí me parece que ahí en esta ajenidad también está lo de Aston Heimlich. Ahí está Lionel que nos decía que justamente
en su visita a Costa Rica nos decía que tomáramos ya el neologismo, ¿verdad? De no decir más lo ominoso o lo siniestro, sino de tomar el neologismo propiamente como traducción, de llamarlo más lo unheimlich, ¿verdad? Y justamente en esta ajenidad, a mí es la que me interesa, este costado de ajenidad que se vuelve una extrañeza extrañada, digamos. Este es el movimiento que a mí me interesa, eso que se apacigua justamente en la novela. Y me parecía por eso tan interesante, porque yo cuando leí la autobiografía De mi sobre madre. mi madre o de mi madre, Autobiografía de mi madre. de mi madre era terrorífica, o sea, yo lo leía y lo distanciaba el texto, ¿no? Casi no quería leerla. Y me parece que justamente ella hace ese movimiento de apaciguamiento. Y eso es lo que me interesa cuando eso ajeno, extraño, que no se le puede quitar, dice el filósofo Jean-Luc Nancy, no se le puede quitar porque lo volvemos intruso, para que justamente se dé la posibilidad de ese consentimiento y de esa posibilidad de que la libertad esté allí como la no relación sexual que diríamos con Lacan. Sí. Gracias, Graciela, porque las alfombras me parece genial, las alfombras también. El jardín en las alfombras. Me recordó también todo cómo se representa el trópico en estas grandes, en los que da mucha risa para nosotros, ¿verdad? Cómo tomaban el paraíso, ¿verdad? El sinónimo del trópico como el paraíso en los grandes tapices europeos y los tapices, sobre todo los franceses, y la visión del trópico para nosotros da risa, ¿verdad? De la forma en que se representa ese jardín tropical allí, como el paraíso de Eva, incluso. Agregaría algo más, no sé si es posible, si tengo tiempo. En todo caso, ¿puede Graciela, ser? mira, a ver, porque si me aguardas un minuto, porque me parece que Sí. no hay otra persona más que Lionel, que se había conectado y pudo, lo decimos a Lionel y después vos agregás eso, ¿dale? Listo, no hay problema. Que se vuelva a desconectar. Lionel, ¿estás? Sí, estoy acá, Ahora sí, disculpen, ahí. lo que pasa es que Sí, estoy algo con el pasa. teléfono, me entró un llamado y se me desconectó todo, perdón. Perfecto. Bueno, aprovechemos ahora. Sí, dos palabritas. Primero, bueno, me encantaron las exposiciones. Creo que esa enseñabilidad tiene que ver con eso, ¿no? Con mostrar y transmitir, que es lo que hicieron Karen y Ginette. Entonces, yo quería plantear un par de cositas ahora que Ginette dijo lo de Unheimlich, que Karen dijo, si se preguntaba, me pareció muy buena la pregunta en relación al recorrido que estaba haciendo, si la aclimatación no era al revés de lo unheimlich. Entonces, ahí me impactó la pregunta. Me quedé pensando un poquito, por un lado pensaba que tienen una temporalidad, lo interesante es que tienen una temporalidad diferente, porque lo unheimlich es un instante, y justamente la aclimatación lleva un tiempo. No hay aclimatación del instante. Entonces pensaba en la destrucción, que es la destrucción de los libros de esa madre tremenda. También, porque me parece que está la clave en esa pregunta que hace Karen, porque lo unheimlich justamente, Freud lo escribe cuando escribe Más allá del principio del placer, la pulsión de muerte, que después llama pulsión de destrucción, ¿sí? ¿Por qué traigo lo de la pulsión de destrucción? Justamente en relación a esta destrucción de los libros, y como lo contrario a esta aclimatación, que es este acto que ella hace en ese jardín. Hay una palabra en Freud, que justamente es la palabra que en alemán, ya que estamos hablando de la traducción, que me parece importante acá para algo que también dijo Ginette, que es cuando la palabra que se traduce como destrucción, pulsión de destrucción, es Zerstörung, ¿sí? Ahora, lleva el prefijo ser y Störung. La Störung es perturbación, y ahí voy a lo que dijo Ginette, con la perturbación de la selva, la perturbación del bosque, y la perturbación del logos, en definitiva, que es el espacio de esta enseñabilidad que me parece que Ginette está planteando, que debe perturbar el logos. Y para terminar, recordar, ya que me pareció hermosa la imagen que dijo Ginette de la perturbación de la selva, pensando en el bosque,
más que en el jardín francés, también yo pensaría en la Viena imperial, que Freud, siendo un extranjero en esa Viena, un judío extranjero, siempre tuvo un poco de judío extranjero en la Viena imperial, ¿sí? En sus vacaciones se refugiaba en el bosque. No era casual que siempre, y ahí escribía sus grandes trabajos, escribió refugiado en el bosque del Semmering, ¿sí? Bueno, ese era un poquito ese aporte. Esa palabra, perturbar, la Störung, es una palabra fundamental en la obra de Freud, ¿sí? La perturbación. Sí, gracias. Eso. Gracias, Leonel. Bueno, queda ahí entonces, Jeanette. Como suele suceder ya cuando se va haciendo tarde, quieren participar, vamos a tratar de que lo hagan, ¿sí? Raúl, Erika, y después Graciela, si querés agregar ese, y yo también quería decir algo, pero me quedo para el final. No hay problema. No, me quedo para el final. No hay problema, Estela. No hay problema. Está bien, si la gente se queda, o sea, no hay problema, porque no es que nadie nos saca del aire, ¿no? El tema es que, claro, el tema es que, no, ¿viste? Que la gente, digamos, me parece que si hay inquietudes para intervenir, bienvenidas sean. Entonces Raúl, y después Erika, y bueno, y gracias. Raúl. Hola a todos. Que dijo 2 palabras. Gracias. Sí. Gracias a Jeanette y Karen. Me pareció muy interesante lo que plantea Jeanette sobre el espacio o campo de enseñabilidad, pero sobre todo porque ahí, si no entiendo mal, o por lo menos lo quiero entender así, se podría pensar justamente un espacio para que la extrañeza perdure, para que la extrañeza no sea expulsada. Exacto. Y en ese sentido, me parece que podríamos, yo lo pienso así, entre la literatura y el psicoanálisis hay una extrañeza. Hay una no equivalencia. Y en ese punto es donde me permito plantear la enorme diferencia que me parece que hay en una praxis y en otra con respecto al sentido. En la literatura, aún en la más de vanguardia, aún en la literatura, aún en la poesía más sonora solamente, me parece que el objetivo, el horizonte sigue siendo el sentido. Encontrar un sentido. Mientras que en el psicoanálisis o en la praxis del análisis, no todo pasa por el sentido. Es más, el sentido a veces implica un enorme obstáculo. Entonces me parece que sería bueno subrayar la necesidad de que se mantenga una extrañeza entre una praxis y la otra. Eso nada más. Gracias, Raúl. Si quieren hacer todo y después terminamos. Bueno, a ver, Erika. Hola, buenas noches. Bueno, lo que planteaba Karen y Jeanette me hace pensar en la palabra aclimatar y lo doméstico como algo que viene de casa, ¿no? Entonces, porque hablaban sobre también en estos comentarios, decían el fuego, el jardín, ¿no? Entonces pensaba de esto de aclimatar y domesticar, que si viene de casa y que al menos en la novela del jardín está como en juego la cuestión de la mujer, no sé si sea una pregunta, solamente es estar pensando esto de esto que viene de casa, el domesticar, no es sin el hablar, el lenguaje, el afecto. Algo decía Jeanette, es que se mueve en el domesticar, se mueve la cuestión del dulce, del dulcificar. Y a mí me parece que es en este sentido la madre, ¿no? La mujer, la que va haciendo eso, pero no sé. Gracias. Era querer comentar esto. Gracias. Bueno, después comentaré, sí. Digo, porque va justo con lo de Erika, lo que yo había pensado,
que esto de, yo busqué en reverso la traducción y decía, ¿no?, domesticación y familiarización. Me parece que familiarización, que tiene que ver con lo familiar, que decía Erika, me hizo acordar a Donna Haraway cuando dice hacer familia. Esos lazos que se hacen, me parece que es un poco más cercano que al domesticar, que implica esa fuerza, como vos decías, Ginette, o esa brutalidad que se veía en lo que comentaba Karen, ¿no? Me parece que familiarizar es como más cercano, y en relación a la traducción, lo que decía Eduardo de la dificultad, a veces que él decía que al principio lo hacía así como, no sé qué la palabra que usaste, como buscando la equivalencia. Buscando la equivalencia, que después cuando él me lo leía, yo le decía, pero esa palabra no es familiar a nuestra lengua, a nuestro decir, a nuestro argentino, como a Costa Rica. Hay palabras que, si bien existen en el lenguaje, digamos, castellano, español, como quieras decirlo, en el idioma, no son familiares, con lo cual en la lectura son perturbadoras. Por eso domesticar me parece que es una palabra que en un libro tan hermoso como es El Principito causa cierta perturbación por lo que implica. Familiarizar tal vez sería un poco más cercano a lo que uno piensa El Principito buscaba con el zorro, ¿no? O el zorro con el Principito. Me hizo acordar Erika también, así que justo tenía que ver con esto. Graciela, dijiste que te quedaba alguna cosita por ahí, ¿querés decirla? Porque ya que Ginette y Karen dicen que van a... Sí, en todo caso quería plantearles una equivalencia respecto a la traducción, que se estuvo hablando de, en este pasaje de lenguas, buscar el original. Me parecía así, no era equivalente a el referente, si en el lugar del original no se podría poner el referente, si lo que se juega entre las lenguas no es la búsqueda, no es esta caída imposible del referente cuando se habla, ¿no? Eso. Pues concluimos. Bueno. Por ahora no, nada más, si quieren responder o decir algo en relación a esto último dicho. A mí me gustaría decir algo breve con relación a lo que dijo Graciela. A mí me gusta lo que hace Alush, que es como acumular ejemplos. Claro, él está hablando en su propia lengua, él no tiene el problema de la traducción que tenemos nosotros, pero con respecto al término apprivoiser, él lo que hace es como suplementar y va dando ejemplos y no son iguales, ¿verdad? No es lo mismo El Principito, no es lo mismo lo que el término pone en juego, no es lo mismo en El Principito, no es lo mismo en Carmen y no es lo mismo en Kertész. Entonces, a mí me parece que hay algo ahí como de suplementar en lugar de tratar de definir, no sé. Sí. A mí me parece que justamente en eso de no, ¿verdad? Que la extrañeza no sea expulsada, me parece muy buen lema, ¿verdad? Justamente porque me parece que ya no hay manera de leer nosotros Lacan en español y todo este trabajo que se ha hecho muy valioso, creo que en la École, sin estos grandes temas que han pasado a través de la traducción, por ejemplo, de frases que luego trabajándolas en cómo las han traducido, allí mismo aparecen nuevos espacios de perturbación, pero que son positivos a la vez. No es que sean buenas o malas o mejores. Incluso en la École yo he encontrado textos de Alush traducidos en diferentes revistas por diferentes traductores y son los mismos textos. Entonces, me parece muy interesante esa posibilidad de comparar y que de allí salga también una cosa extraña que puede ser un Lacan en español que toma la traducción como este espacio posible, que atañe también a la práctica y al espacio de enseñanza y de transmisión del psicoanálisis. Es decir, ya hemos creado nosotros algunos frutos extraños y algunos frutos aclimatados de Lacan, de alguna manera, que me parece que es también un momento especial para tomarlos como posibles, que han sido generados en esa extrañeza de la propia lengua, en su referente, en su original, pero también en su imposibilidad de pasaje y también en este trabajo que se ha hecho paulatinamente
de acercar. Por ejemplo, pienso en el psicoanalista no se autoriza por sí mismo, sino de él mismo, de pronto. Todo el tema de logofé, decir, no, es el lui-même, no es sí mismo, ¿verdad? El lui-même, él mismo, no es el sí mismo. Entonces, cuando uno se pone a trabajar esto, le aparecen un montón de puntos que lo perturban, pero a su vez la perturbación genera otro tipo de reflexión. Eso me parece interesante. Respecto a lo de Erika, me parece muy interesante empezar a trabajar el trabajo doméstico, ¿verdad? Esta idea del trabajo doméstico, incluso la idea de trabajo y de la domesticación como un punto ideal y no extraño. Acabo de ver en el ciclo de cine francés, por cierto, una psicoanalista, ¿verdad? Que de pronto dice, yo me perdí como psicoanalista y de pronto no sabía yo quién era y me extrañaba a mí misma quién era yo y de pronto estaba buscando esa posibilidad de encuentro con el otro, que era su compañero, porque ella ya no sabía quién era ni él tampoco quién era ella, ¿verdad? Entonces esto era un film que se llama Belle Époque, que se los recomiendo ver, pero sí aparece que justamente por tanto suprimir la extrañeza, lo ajeno, lo lejano, vamos cayendo precisamente en esta idea de lo obvio, lo cotidiano, ¿verdad? De que todo es igual, todo es aburrido, ¿verdad? Porque el Principito también está un poco aburrido, ¿verdad? Y el zorro también, ¿verdad? No había aparecido eso distinto que es la unicidad. Y me parece también muy interesante lo que dice Lionel de la destrucción, porque justamente me parece que no hay manera de no trabajar con lo que perturba, pero no justamente suprimiendo esa perturbación o apaciguándola de primera entrada, sino justamente que creo que lo de Jamaica Kincaid es que nos trae que eso necesita justamente una operación y que también el analista no puede tampoco ponerse en ese lugar de querer que eso ocurra tal como él lo desea que ocurra, sino que es justamente ese que viene quien tiene que poner algo, ¿verdad? Que es conceder algo para que es el Principito, ¿verdad? Que justamente hace esto que el zorro le pide que haga para poder tener una relación con él. Pero lo interesante ahí es que nunca deja de ser un zorro, nunca deja de comer gallinas, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me parece muy interesante porque finalmente no es que el zorro se vuelve el príncipe o el príncipe el zorro. Y ahí yo creo que habría para pensar este zorro analista y Alush no lo complica con el alumno erizo. Entonces ahora el alumno erizo con el analista zorro se nos va a complicar mucho el bosque y la selva tropical, ¿verdad? Y el jardín. Gracias a todos y a todas por estar acá y por el espacio. Ginette, Eduardo, yo quería decir algo antes de finalizar. Primero, ha sido muy fértil, hay muchas cosas que evidentemente ustedes han tocado, han estimulado, quedan un montón de preguntas y cosas, seguir cocinando, comprometerlas, adiestrarlas para el año que viene, si por favor pueden nuevamente estar para retomar esto, porque realmente es muy fértil, nos quedamos todos, supongo, que queremos participar con algo en el tintero. Nos quedamos con las ramitas. Claro, yo tenía el libro en francés, Gracias. Alush va dando vueltas con el término apprivoisier, va buscando, y recordaba su texto del año 17, lo que cuando vi apprivoisier, cómo el mismo Alush va dando vueltas hasta consultar a un veterinario. Sí. Para preguntarle, claro, algo de él. Entonces uno va viendo cómo la lengua madre, si se quiere, también puede descomponerse. Y entonces volverse fértil. Esto que tú decías, Ginette, recién, si no es un producto prêt-à-porter, y en ese caso nos tenemos que ir a otra cosa. Claro, se terminaría esta cuestión que efectivamente es del orden de la libertad, que cada día se recicla. Así que quedan comprometidas Karen y Ginette para el año que viene. Sigan trabajando eso, sigan. Sigan trabajando que artistas. Si volvemos a Costa Rica a buscarlas y las tenemos para acá. Y bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias, y bueno, todo esto está siendo grabado, así que va a ser subido ya mañana a la página de Andamiajes Lacanianos y al canal de YouTube, para quien lo quiera volver a ver, o es fanático, o si no, quien no lo pudo ver, ya todos saben que pueden decir que lo vean ahí. Y el miércoles que viene, entonces, en la cocina, con la intervención de Patricia Garrido, desde México. ¿Sí? Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos. Hasta la próxima. Gracias de nuevo, Karen y Ginette. Gracias, Ginette. Gracias a todos.
Sí, Chao. sí, Muchas para todos. gracias. Buenas noches. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.